¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo muy fuerte donde quiera que estén, donde quiera que me hagan el favor de ver este video. Muchas gracias. Mi nombre es Ulises Martínez. Y bueno, como ya leyeron, vamos a hablar la historia de mi abuelo, bueno, mi bisabuelo, que practicó en algún tiempo la magia negra. Pero realmente son varias cosas. Vamos a ver esta gran historia. Muchas gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Vamos a estar compartiendo esta vez una historia personal. ¿Y por qué personal? Porque en este canal siempre he estado buscando historias asombrosas, historias que a lo mejor eh, se sabe una versión, trato de buscar otras versiones, hacer videos diferentes. Pero también me di cuenta que las historias no solamente hay que encontrarlas en internet, nuestra propia familia de cada uno de nosotros siempre tiene algo, siempre hay una historia que podemos contar a los demás. A lo mejor estas historias solamente son locales, a lo mejor estas historias solamente son familiares y con el paso de los años se quedan ahí y se pierden. Es por eso que en esta ocasión quise traerles esta historia personal, familiar, de mi bisabuelo, el señor Jesús María Hernández. Él era originario del estado de Oaxaca, un estado mágico. Ahí se respira la magia, es un estado bellísimo. Hace muchos años que no voy, espero ir pronto por allá. Y bueno, esto obviamente al ser mi bisabuelo, pues esta historia comienza más o menos por aquellos años de la Revolución Mexicana, en los años de 1900, 1910, épocas de la Revolución. Años más, años menos. Pues bien, ¿quién era este señor Jesús María Hernández? En el pueblo de San Lorenzo Cacautepec, esto en el estado de Oaxaca, muy cerca del centro de Oaxaca. Ahí todos lo conocían como Chumito o el tío Chumito, así era como le decían. Él se dedicaba más que nada en su juventud a la compra-venta de animales, pero en esta época a ellos se les decía viajeros, ya que parte de su trabajo era ir de un pueblo a otro, comprar, conseguir animales y irlos a costear, a vender a otros pueblos. A esto se dedicaba él, a veces solo, a veces con otras personas, pero caminaban mucho, andaban mucho entre montes, entre valles, estos valles hermosos con los que cuenta el estado de Oaxaca. Tal vez debido a esto, a que ellos andaban mucho en estas regiones solas, eh, realmente son zonas hermosas, pero a veces difíciles para el andar. Traían con ellos, pues a veces un hacha o a veces algo con lo que defenderse, ya que había varios villanos en estas regiones, en estos caminos solos y abandonados. Y entre estas cosas con las que ellos contaban de alguna forma para defenderse, pues no solamente tenían que defenderse de los seres vivos, que era mi bisabuelo era quien decía que era de los que más se tenía uno que cuidar, pero también por las noches, como se quedaban muchas veces entre barrancos, entre estos montes, también tenían que buscar la manera de protegerse de otro tipo de peligros, otro tipo de seres. Entonces, él en su juventud comenzó a practicar la magia blanca. Esto como simplemente algo de protección en su viaje. Pasó el tiempo
Y no solamente adquirió el conocimiento de la magia blanca, sino que también adquirió el conocimiento de la magia negra. Esto lo fue conociendo de pueblo en pueblo. Había estos lugares donde habían chamanes, donde estaban los brujos de cada pueblo. Entonces de ahí es donde muy probablemente consiguió estas enseñanzas de varias personas que se dedicaban a trabajar este tipo de magias. Y él se dedicó a conocer esta magia negra, pero no realmente para hacerle daño a la gente, sino simplemente como para enriquecer su conocimiento de estos secretos que existían en aquellos valles, en aquellos montes del estado de Oaxaca de aquellos años. Entre estos viajes conoció a la que en un futuro iba a ser mi bisabuelita, la señora Guadalupe Pérez. Ella era la hija de un administrador de una hacienda, el señor Esteban, mi tatarabuelo. Y debido a su función, a su trabajo, pues digamos que eran de una clase media, por lo menos. Vivían bien. Por lo que cuando mi bisabuelo quiso acortejar a la señorita en aquel entonces, señorita Guadalupe, pues no le fue permitido, obviamente, ya que él era pues pobre, ¿no? Por decirlo en pocas palabras. Pero fue en esta ocasión en el que mi bisabuelo consideró que le era útil manejar la magia negra para poder acortejar o acercarse a mi bisabuela, ya que quería conocerla como de lugar. Entonces, en esta casa tan grande en la que ellos vivían, mi bisabuelo utilizaba sus conocimientos de magia negra para lograr la invisibilidad. De esta forma en la que él lograba hacerse invisible y poder atravesar lo que era paredes, puertas. Él llegaba desde la parte de afuera de la casa grande donde vivía la bisabuela. Él llegaba hasta dentro, hasta el cuarto de mi bisabuela Guadalupe, y ahí le dejaba pequeñas cartitas hechas con papel de color azul. El bisabuelo decía que siempre funcionaba mandarle cartitas a las mujeres con un papel de color azul. Él hacía esto y al otro día, cuando mi bisabuelita despertaba, se encontraba con cartas o incluso hasta regalos que le dejaba el bisabuelo. Incluso hubo unas ocasiones en las que el bisabuelo, aprovechando que estaba en el cuarto, en este cuarto se dormía mi bisabuela y la hermana de mi bisabuela. Y mi bisabuelo, don Chumito, hacía las travesuras de acercarlas y enredarles, amarrarles las trenzas que ellas se hacían para dormirse. Era algo muy común en aquellas épocas, trenzarse el cabello para dormir. Él las amarraba y así despertaban mi bisabuelita y su hermana, pues realmente asustadas por las cosas que comenzaban a pasar. Mi bisabuelito volvió a visitarla en estas noches y mi bisabuelita le advirtió que ella estaba dispuesta a darle una oportunidad de conocerlo, pero que dejara de hacer esas cosas. Total que se dio el conocerse, el frecuentarse. Mi bisabuelo Chumito quería casarse con ella, pero lo quería hacer obviamente bien, no era como estas épocas que es un desastre. Quería ya vivir con mi bisabuela,
Guadalupe. Pero para esto ella le advirtió que si quería realmente casarse con ella, tenía que dejar de hacer todo tipo de magia, magia blanca y magia negra. Mi bisabuelito estuvo totalmente de acuerdo, no tuvo ningún problema con dejar eso, pero para esto tenía que ir a la iglesia y confesarse con el padre acerca de las cosas, de los conocimientos que él tenía. Obviamente, cuando confesó todo esto al padre de la iglesia era la misma de que aún existe hoy en San Lorenzo, Cacautepec, en este pueblo. Pues el padre obviamente pegó el grito en el cielo, le puso varias penitencias, incluso lo mandó a dormir varios días al panteón del pueblo. Esto para que tratara de limpiarse de todas las culpas, de todas las cosas que él tenía, debido a la magia blanca y sobre todo a la magia negra. Mi bisabuelo aceptó, ya que su idea era hacer lo posible para alcanzar, digamos, el perdón de la iglesia y así poderse casar sin ningún problema con mi bisabuelita Guadalupe. Así lo hizo, pasó varias noches en el panteón durmiendo. Era algo que a él no le causaba ningún temor, ya que debido a sus viajes que él tenía como viajero, como trabajador de la compra-venta de animales, muchas veces tuvo que dormirse en panteones, ya que ellos decían que por su seguridad preferían ellos dormirse en estos lugares, ya que ahí no se atrevía a entrar ningún delincuente. Era por esto mismo que él decía que había que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Sin ningún problema pasó las noches en el panteón, llegó a la iglesia y ahí no terminaba su penitencia o su trabajo para que la iglesia lo perdonara, sino que el mismo padre le dijo que tenía que dedicar todo su tiempo posible a la iglesia. Y fue de esta manera que él se dedicó a trabajar en la iglesia, de principio como monaguillo, pero como ya estaba un poco más grande, pues ya era algo así como un sacristán. De todo este tiempo en el que mi bisabuelo Chomito fue sacristán de esta iglesia de San Lorenzo, Cacautepec, él platica que en uno de estos días, él, pues parte de todas las labores que hacía en esta iglesia era cuando terminaban ya las misas, pues él se dedicaba a recoger, a limpiar. Él se encontraba en una de estas ocasiones limpiando en la parte de arriba donde había un órgano, limpiando porque ya iban a cerrar la iglesia. Para esto el padre no se había percatado de que mi bisabuelo aún estaba allá arriba limpiando, aún no terminaba. El padre salió, cerró las puertas, lo hacían con una tranca, candado, y se fue. Entonces mi bisabuelo bajó rápido, trató de tocar, hacer ruido para que lo dejara salir, pero como eran estas puertas de madera muy gruesas, pues no fue escuchado y ahí tuvo que pasar la noche. Él volvió a la parte de arriba donde estaba este órgano grande, que me parece que aún existe hasta la fecha. Él tomó la sábana con la que cubrían parte de este órgano y se cubrió y estaba dispuesto ahí ya a pasar la noche, ya no tenía otra cosa que hacer. Pero el bisabuelo relata que ya entrada la noche empezó a ver sombras que caminaban de un lado a otro, empezó a escuchar voces, hablaban pero no se entendía realmente qué era lo que decían. Escuchaba unas voces que reían, escuchaba otras voces que lloraban, que lamentaban, escuchaba voces que rezaban. Y cuando se destapó, porque él estaba
tapado por todo esto que estaba aconteciendo en la noche en esta iglesia, él se destapó para ver hacia abajo qué era lo que pasaba, quiénes eran los que estaban ahí, quién se había metido a la iglesia. Y realmente solamente veía sombras, y en todas estas butacas o bancas que hay en todas las iglesias, veía lucecitas en todas estas, en todos estos bancos. Ahí eran lucecitas como si fueran varias velitas ahí prendidas. Obviamente no había velas en las bancas, esto no se hacía. Pero él vio todas estas lucecitas que estaban ahí. Eran como almas en misa ahí en la noche, pidiendo, rezando, haciendo todo este tipo de ruido. Y mi bisabuelo realmente dice que se espantó, se tapó, y así pasaron las horas en las que él pues pudo dormir un poco, debido a este ruido que existía en esta noche en la iglesia. Y total que así pasó hasta el otro día que el padre volvió a abrir la iglesia y se dio cuenta que ahí estaba todavía mi bisabuelo. Y bueno, esta es una de las historias que él cuenta en todo este tiempo que servía a la iglesia, y aparte pues también se dedicaba al campo, como mucha gente allá en Oaxaca. Pasó el tiempo, él seguía siendo sacristán de esta iglesia. Después, debido a los años, ya no pudo trabajar más ni en la iglesia ni en el campo. Comenzó a estar un poquito malito. Y un día le dijo mi bisabuelo a mi bisabuela Lupe, mi abuelita Felisa, y en este entonces ya estaba ahí mi mamá Laura. Les dijo una mañana en la que despertaron que le ayudaran a prepararse, que prepararan comida, que prepararan chocolate, no café, chocolate. Llamaran a alguno de los familiares cercanos y también le llamaran al padre de la iglesia. ¿Por qué? Porque él dijo, tal vez le fue revelado en la noche, en sus sueños, que ese mismo día, a las 5:30 de la tarde, él iba a partir de este mundo. Por eso se tenía que preparar. Mi bisabuela, mi abuela, conocedoras de la sabiduría de mi bisabuelito, pues fue una noticia que les impactó, pero que tampoco no dudaron. Así que ellas se pusieron a preparar la comida, a hablarle a los familiares cercanos que él requería. Le fueron a hablar al padre. Como fueron llegando, se iban despidiendo de mi bisabuelo. Él se metió a bañar, le ayudaron. Se puso ropa blanca, toda la ropa era blanca. Así él se recostó en su cama, de ahí de su propia casa. Se despidió de toda la gente, poca gente, que iba llegando, que se iba despidiendo. Él ya estaba acostado en la cama. Tomó la mano de mi mamá, la señora Laura, que en ese entonces mi mamá tenía apenas 9 años. Mi bisabuelo la tomó de la mano y le dijo que por favor le ayudara a rezar. Mi mamá obviamente pues con todo el dolor y todo, pero como pudo, empezó a rezar con él. Empezaron a rezar juntos, tomados de la mano. Conforme iba entrando la tarde, la voz del bisabuelo, Chumito, se iba apagando, hasta que finalmente se quedó en un estado de estar dormido a las 5 de la tarde. Él se quedó ahí, todos los presentes rezaban, y justo a las 5:30 de la tarde, como él había predicho, fue cuando exhaló
su último aliento de vida. Y así fue como terminaron los días de mi bisabuelo Chumito, un señor que aunque se dedicó a la magia negra y a la magia blanca, solamente lo hizo por cuestiones de tener este conocimiento, esta sabiduría. Jamás lo utilizó para dañar a nadie. Y esta es una de las historias de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, que de alguna manera yo quiero compartirles a ustedes, porque todos en nuestras familias tenemos historias asombrosas que debemos de contar, porque si no pasan los años y se olvidan. Y yo no quiero que pase esto con la pequeña historia de mi bisabuelo Chumito. Entonces pues aquí estamos, les regalo esta historia, una historia que yo creo es muy bella. Y bueno, así es como llegamos al final de este video. Más adelante seguimos contando historias, tal vez de personas que yo conozco, personales, pero seguimos adelante con temas diversos en este canal, en su canal que ustedes hacen posible. Mi nombre es Ulises Martínez, muchas gracias. Un abrazo a la distancia, es un abrazo cósmico. Les mando muchos abrazos, muchas gracias y espero que tengan un hermoso día. Mis bendiciones, muchas gracias.